En esta ocasión vamos a hablar acerca del control de los pensamientos, el cómo ejercer control sobre un pensamiento. Para ello, pues lo primero que vamos a hacer es mirar qué es un pensamiento. Un pensamiento es la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Es decir, no es lo mismo pensar que imaginar, por ejemplo, porque el pensar tiene que ver con la realidad, ya. Son cosas que asociamos a la realidad y ya la imaginación puede ser realidad o puede ser irreal, algo producido por nuestra mente, pero que no tiene que ver nada con la realidad. Por ejemplo, yo imaginarme un caballo rosa, pues un caballo rosa no existe, a no ser que lo pinten, pero no existe. Eso es una imaginación, ¿vale? Los pensamientos. ¿Dónde se forman los pensamientos? O sea, ¿dónde inician? ¿Dónde nacen los pensamientos? Los pensamientos se forman en el corazón. Y sí, no me refiero al órgano, sino a la mente. El corazón y la mente quiere decir lo mismo bíblicamente. El corazón y la mente es una sola cosa. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere al órgano, sino a nuestra mente. En Lucas capítulo 2 y versículo 35 dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí está. Dice que los pensamientos de muchos corazones, entonces los pensamientos están en el corazón, o sea, en la mente. Lucas, nuevamente, el capítulo 9 y el versículo 43 dice, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. O sea, él percibió los pensamientos de los corazones de las personas que estaban ahí alrededor. Los pudo leer. Y en el versículo 38 del capítulo 24, el mismo en Lucas 24:38, dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, Jesús les estaba diciendo, ¿por qué se angustian y por qué al corazón de ustedes vienen esos pensamientos? Entonces, ahí ya concluimos que verdaderamente los pensamientos se originan en el corazón, o sea, en la mente. En Marcos capítulo 7 versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. Aquí que queda bien demostrado que los pensamientos vienen del corazón, se generan ahí. No todos los pensamientos tienen que ser negativos. Ahí leímos que adulterio, fornicaciones, pero no todos los pensamientos tienen que ser negativos, pueden ser buenos o malos. Como dice la Biblia, Dios tiene pensamientos también. Miqueas 4:12, Jeremías 29:11, Isaías 55:8 y Salmos 40:17, donde dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué tipos de pensamiento existen? Existen varios tipos de pensamiento. Está el pensamiento efímero, que es un pensamiento rápido y es circunstancial, o sea, es de corta duración, es efímero. Los apóstoles pensaron que Jesús era un fantasma. En San Marcos 6:49, cuando lo vieron sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Dice pensaron, ¿ya? Eso fue un pensamiento efímero porque luego se dieron cuenta que era Jesús y ya ese pensamiento desapareció. Ahora otro tipo de pensamiento es el pensamiento firme. Es más bien de carácter. Es un pensamiento sólido acerca de algo o alguien. Es un más idealismo, una forma incluso de comportarse. Los nazis pensaron que eran la raza perfecta y que lo que hacían era lo correcto. Entonces era un pensamiento más arraigado ya al carácter de la persona, a un ideal. Ya es un pensamiento, yo pienso que tal persona no tiene derechos, ya es un pensamiento que está arraigado y tiene que ver con nuestra personalidad. Dios nos invita a mantenernos firmes en el modo correcto de pensar. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Debemos mantenernos firmes en el modo de pensar. Todo pensamiento está conectado a la percepción. Un ejemplo,
Tú vas por la calle y ves dos personas corriendo. Uno podría pensar lo que uno quiera de acuerdo a cómo uno está percibiendo las cosas, ¿ya? Uno ve dos personas corriendo y piensa que son dos personas que están jugando, que son dos personas que están huyendo de alguien, que alguien los está persiguiendo, o dos personas que están apuradas por llegar a algún lugar. Y es así como el pensamiento tiene control y puede ser controlado, ¿ya? Por eso sabemos que el pensamiento puede ser controlado. No es algo que venga de la nada, no. Nosotros mismos lo creamos a través de los sentidos, porque recordemos que no es una imaginación, es un pensamiento. Tenemos control sobre eso, ¿vale? Tenemos control sobre el pensamiento. Hablemos de dos situaciones ligadas al pensamiento. O sea, vamos a coger el pensamiento y lo vamos a poner en dos situaciones. Entonces la primera situación son los impulsos. ¿Qué son los impulsos? Un impulso es un acto ejecutado sin pensar bien. Ojo, que las personas dicen que, por ejemplo, alguien fue impulsivo y no pensó. Uy, esa persona no piensa. Sí piensa, pero piensa mal, porque todos pensamos hacer algo. Si usted va a empujar a alguien de rabia, usted está pensando en empujarlo, ¿sí? Lo que pasa es que no está midiendo las consecuencias, pero los pensamientos se generan, ¿ya? Entonces, obvio que una persona sí piensa, solo que no piensa bien. Muchas veces se dice que el impulsivo no piensa, ¿vale? Y es un ser irracional, pero nadie deja de ser un ser racional, siempre está razonando lo que hace, pero lo hace de una perspectiva errónea. No mide consecuencias y obedece rápidamente cualquier deseo que le venga. Para comprender mejor aquí algunos adjetivos de la palabra impulsivo. Entonces, los impulsos es un tipo de ejecución del pensamiento. Una persona impulsiva puede ser una persona impetuosa, vehemente, una persona exaltada, arrebatada, fogosa y precipitada, insensata e imprudente, ¿vale? Casos de personas que fueron impulsivas y esto los llevó a situaciones muy complicadas en la Biblia. David, por ejemplo, en segundo libro de Samuel, el capítulo 11, del versículo 2 al 27, habla de cuando él está en el balcón del palacio y ve a una mujer bañándose y fue impulsivo porque la mandó a traer, luego se acostó con ella, luego ya saben la historia. Para encubrir el hecho tuvo que mandar a traer a su marido de la guerra. Como no le funcionó el plan, al final terminó mandando a matar al marido y quedándose con la mujer, y eso le salió muy costoso ese error, porque inclusive el hijo que le nació de esa relación, Dios no le permitió vivir. Otra situación en la Biblia de alguien que actuó impulsivamente, San Juan capítulo 18 y el versículo 10. Cuando iban a arrestar a Jesús, a agarrarlo para crucificarlo, Pedro atacó a un siervo de esas personas que habían ahí en defensa de Jesús y inclusive le cortó la oreja. Jesús luego le dijo que no, porque el que a espada hiere, a espada ha de morir. Cuando muchas veces ya Jesús le había dicho que iba a ser entregado. Entonces imagínense, ya Jesús les había avisado que iba a ser entregado, pero él actuó impulsivamente para defender a su maestro y terminó cortándole la oreja a alguien. Los impulsos son capaces de hacer que alguien deje de lado creencias, enseñanzas, posiciones y promesas. Entonces los impulsos te pueden llevar a olvidar lo que uno es, lo que uno ha aprendido, la posición que uno tiene y la esperanza. Hay que tener mucho cuidado con los impulsos, porque los impulsos separan familias, dañan relaciones, empleos, acaban vidas, incluso sueños y muchas cosas. Entonces los impulsos son muy peligrosos. Pero los impulsos no son personas, no son seres. Por lo mismo debemos recordar que nacen en el corazón por un pensamiento. Entonces un impulso viene de un pensamiento y un pensamiento es diseñado en el corazón, por lo cual tenemos absoluto control de ello. Va a decir, ay, es que no me pude controlar, ¿vale? No se quiso controlar, simplemente se dejó llevar por aquel impulso y no midió consecuencias. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y, muy importante, dominio propio. El dominio propio precisamente nos da ese poder de tomar nuestras decisiones sin actuar impulsivamente.
Entonces la oración y la sabiduría por la lectura de la palabra, porque se nos recuerda a la mente y viene a la mente aquellos textos que nos ayudan a entrar en conciencia rápidamente y tener una defensa ante un impulso. Y por último, alejar los causantes, ¿vale? Ahí entramos, por ejemplo, en la tentación. Tenemos que alejar lo que nos causa entrar en ciertos impulsos, porque, por ejemplo, si yo sé que cierta conversación me lleva a ciertas situaciones, pues lo que yo tengo que hacer es alejar ese causante, esa persona, esa conversación, porque yo no voy a poder siempre jugar con fuego. En algún momento me iré a quemar. Entonces tenemos que tener cuidado con también dejar entrar esas cosas y manejarlas como si en cualquier momento pudiéramos cambiarlas, ¿vale? Tenemos que alejarlas y sacarlas, porque eso es un causante que nos puede llevar a cometer errores impulsivos. Entonces concluimos que los impulsos están totalmente bajo nuestro control y podemos ponerles fin porque parten de un pensamiento, ¿ya? Si la raíz de un impulso es un pensamiento, entonces debemos ejercer control sobre ese pensamiento, lo que estaba diciendo. Si sabemos que un impulso se está generando por un pensamiento, entonces ejerzamos control sobre ese pensamiento antes de que actuemos impulsivamente. ¿Cuál es la solución ante los impulsos? Y ojo, cuando hablo de impulsos me refiero a muchas cosas, como caer en tentaciones, aceptar propuestas malas amistades, ir a malos sitios, tomar malas decisiones. Los impulsos conllevan muchas cosas, no solamente violencia, sino muchas situaciones, ¿vale? La oración es muy importante, porque por medio de la oración el Espíritu Santo ejerce control sobre nosotros y nos ayuda y nos fortalece para tomar decisiones en esos momentos que lo necesitamos. Sabiduría por la palabra. La palabra es muy importante leerla porque ella nos aconseja. De momento estás por tomar una decisión, pero se te viene a la mente aquel texto que leíste, que no debes dejarte llevar por la ira, que el que se apresura alocadamente ciertamente va a la pobreza. Y proverbios y textos que te vienen a la mente, eso te va a ser suficiente para poder controlar lo que vas a hacer o la decisión que vas a tomar. ¿Por qué es necesario alejar los causantes? Muy sencillo. Porque eso nos puede llevar a cometer grandes errores, cosas que dejamos ahí. Por ejemplo, Saúl, Dios lo envió, ¿cierto?, a extinguir un pueblo. Él no lo hizo y dejó vivos. Resulta que cuando usted lee la Biblia más adelante, cuando Saúl es perseguido, precisamente cae en manos en ese pueblo que él no arrasó y debió haber arrasado. Así que dejar cosas vivas que nos causan situaciones incómodas es luego estar en un grave problema. Y eso es todo. Recordemos que debemos poner en la presencia de Dios todas aquellas dificultades, problemas, debilidades, porque somos seres humanos, para que Dios nos dé fuerza y poder ejercer control sobre los pensamientos, para que nosotros hagamos las cosas correctamente. Espero que les haya sido de mucha bendición y Dios les bendiga grandemente.